gracias. Venimos delante de ti. Gracias por tu presencia. Gracias por tu bondad, por tu amor y por tu palabra que el día de hoy, Señor Jesucristo, vamos a poder abrir. Vamos a poder buscarte, Señor, a ti. Podemos saber que tú hablas a nosotros, tú hablas a nuestros corazones, hablas a nuestras vidas. Tienes un propósito, tienes un plan, Señor. Todo lo manejas, gobierna, reina, quien está, quien hace, quien tiene todas las cosas, Señor, en el control de todo. Hoy te rogamos, nos hables, hoy te rogamos, seas tú abriendo tu palabra, dándonos la porción, la semilla que nosotros necesitamos entender, sabiendo que solo somos vasos, barros, instrumentos en tus manos, pero tu palabra, Señor, será la luz, será la espada, será aquello que cada uno de tus hijos necesitan, será la miel, Señor, que necesitamos. Te damos hoy gloria y honra. Me escondo debajo de la cruz del Calvario. Te ruego, Espíritu Santo, tú hablando a cada uno de nosotros en ese poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, gracias, gracias. Bendito seas, Dios. Amén, amén, amén. Bueno, en un lado, Dios les bendiga, sea bienvenido a este lugar, de aquellos mis hermanos que de igual manera se conectan a través de las redes sociales, sean bienvenidos a la casa de Dios. Y bueno, estamos estudiando el libro de Jueces, pero en el libro de Jueces encontramos, estudiando el último juez que vimos, Jefté, encontramos que en uno de los versículos dice de uno de los dioses que obviamente adoraban estas naciones cananeas que estaban ahí y que el pueblo de Israel vino a conquistar. Y encontramos a Moloc, y Moloc lo encontramos con D mayúscula. Cuando nos vamos al idioma original en el cual fue escrito la Biblia, nosotros encontramos que precisamente esa palabra Dios que está ahí es Elohim. Y obviamente gracias a Dios porque nuestra mente empieza a pensar y a ver cómo es que de alguna manera estos nombres de Moloc están escritas con mayúscula o dicen Elohim. En un lado, la Biblia es para nosotros, pero también la Biblia fue escrita para gente que en su momento se encontraba en ese lugar, en esa historia, en ese momento, y era dirigida también para gente en ese momento, escrita para gente que vivía y entendía todas las cosas conforme se escribían. Así que nos dimos a la tarea de poder ir y encontrar precisamente que el Señor nuestro Dios tiene y existe a los hijos de Elohim o un concilio divino. La semana pasada vimos la introducción de este tema. Si usted no lo ha visto, puede ir a verlo. Hoy vamos a continuar porque gracias a Dios el Señor nos permite saber, entender y poner un granito más de aquello que está en su palabra. Fue la introducción. Hay cosas que volvemos a tocar, pero obviamente seguimos en nuestro Dios, conociendo, sabiendo un poquito más. Los judíos, ellos, así como cuando está por la, valga la redundancia, pero un escrito en francés, si está en un francés leyéndolo, lo va a entender. De igual manera, nuestras Biblias están en español, podemos entender lo que dice porque sabemos que está escrito en nuestro idioma. Entonces, cuando un judío lee las letras hebreas, él definitivamente va a poder leer y entender en donde dice Elohim, él lo va a leer de la manera en que dice, y en ellos no habrá el problema que para nosotros pudiera existir de llamar a estos seres, a estos ángeles, a estos entes e incluso seres humanos resucitados. En la Biblia Dios les llama Elohim. Era ahí esta imagen que podemos ver. Pero vamos a elaborar y
aprendemos, sabemos que hay una sola deidad. Encontramos que Números 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esa deidad que es Padre, Verbo, Espíritu Santo, porque es una unidad compuesta. Y esta unidad compuesta, nuestro Dios, tiene atributos que son incomunicables. El Señor nuestro Dios, esta deidad, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, el Señor nuestro Dios tiene atributos incomunicables. Esta es una manera de estudiarlo teológicamente. Si yo le digo a usted de esta manera lo que hemos estudiado, es en Dios tiene una parte no engendrada. Hay una parte en Dios que es no engendrada, pero teológicamente se les llama los atributos incomunicables de Dios. Y estos atributos incomunicables de Dios no los comparte Dios con nadie. No los comparte Dios con ninguna de las cosas creadas que Él hace, Él hizo y sigue haciendo. Obviamente nosotros podemos saber aquí, no voy a poner el cuadro, usted lo ha visto, pero de esto no engendrado, de esto eterno, el Señor Jesucristo, Dios engendró a Jesucristo. Proverbios 8, hemos ido mucho a esa parte en la Biblia, pero en esta parte de estos atributos no los comunica Dios con ninguna criatura. Su Hijo, el Señor Jesucristo, obviamente los tiene. ¿Cuáles son estos atributos incomunicables que Dios tiene? Es la omnipresencia. El Señor nuestro Dios es el único que puede estar en todos lados. Amén. Y eso no lo compartió, no hay ninguna porción en la Escritura que nos diga que lo haya compartido con algún ser, con alguna criatura. Esto no lo hizo Dios. La otra cosa que Dios tiene y que no tiene ninguna criatura que Él hizo es la omnisciencia. La omnisciencia es algo que Dios no comparte con nadie. Cuando habla de Lucifer, dice de Lucifer que es lleno de sabiduría. Y vamos a ver que hay cosas que Dios sí comparte, pero la omnisciencia de saberlo todo, solamente el Señor Dios lo tiene. Otra cosa que Dios no comparte es la omnipotencia. Amén. Él es todopoderoso. Él es algo que no comparte con ninguna criatura. Hay criaturas portentosas, poderosas, impresionantes, pero la omnipotencia es de Dios. Otra cosa, un atributo incomunicable de Dios es la inmutabilidad. El Señor no cambia, amén. Nuestro Dios no cambia, no se mueve, es inmutable, bendito su nombre. Y también Él es autoexistente, tiene autoexistencia. Él en mí mismo, en Él mismo existe, en Él mismo es, en Él mismo vive, en Él mismo se mueve. Es autoexistente el Señor nuestro Dios. Y también nuestro Dios tiene eternidad. Gloria a su nombre. Amén. El Señor nuestro tiene eternidad. No, nadie lo creó, nadie lo ha formado, nadie, porque por ahí ateos, montón de cosas que pudiéramos saber que existen, pero nuestro Dios va por encima de todo eso, de todo lo creado. Y después nosotros encontramos atributos que son comunicables de Dios, atributos que Él sí comunica. Por ejemplo, aquí estos son los que no comunica. El otro lado que sí comunica, por ejemplo, hermanos, este atributo de Dios, Dios es invisible. Amén. Dios es invisible. Le pregunto a usted,
Eso de ser invisible, ¿Dios sí lo comunica, sí o no? Sí, amén. Nosotros en un lado, bueno, veríamos ángeles buenos, pero también veríamos ángeles, los demonios, los que cayeron, y son invisibles. Así que hay atributos de Dios que son comunicables. ¿Cuáles son los atributos de Dios que comunica? Uno de ellos es el amor. Nos dice primera de Juan, nos dice, no, bueno, nos dice Juan, ¿verdad? Que Dios es amor y ese atributo Dios lo comunica. Usted y yo amamos, usted y yo tenemos ese atributo, nos lo dio Dios a nosotros, amén, porque hay atributos que comunica Dios que le da, por ejemplo, esa invisibilidad. A los ángeles se los da, pero a nosotros la invisibilidad no nos lo da. Entonces Dios reparte los atributos comunicables como Él desea, como Él quiere, y lo transmite no a todos, sino específicamente da a algunos una y a otros da otras cosas. El amor nos lo dio a nosotros. Dios da poder, ¿sí? Dice que a quien quiere le da, a quien Él quiere le quita, y el poder es un atributo comunicable que da Dios. Dios a Lucifer le hizo estar en el santo monte de Dios y le dio poder. Le da poder a los ángeles, le da poder al arcángel Miguel, le da poder a seres y a quien Dios quiere le da el poder. También nosotros, dentro de los atributos comunicables que Dios da, es la justicia, ¿sí? Cierto que el pecado, la maldad, hizo que todos estos atributos comunicables de Dios, obviamente, fueran cambiados, torcidos, pervertidos, pero la justicia, por lo regular, la mayoría de nosotros deseamos ser justos, deseamos dar lo que es correcto, lo que es bueno, lo que está bien. Otra cosa que Dios como atributo comunicable nos dio es la voluntad, porque así como Dios se maneja y tiene una voluntad libre, también al ser humano y a las criaturas nos dio, no nos hizo como robots. Es un atributo que Dios comunicó haciéndonos que pudiéramos tener nuestra voluntad o una voluntad propia. Otro atributo que Dios nos da es la santidad. Dios es santo, pero desea que usted y yo seamos santos. Dios le dice a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. Y Dios obra esa santidad en nosotros cuando usted y yo crecemos. El lugar santísimo era un lugar santo y ahí podía entrar el sumo sacerdote buscando esa santidad que Dios nos da y nos puede proporcionar, pero es un atributo que comunica Dios a nosotros. Otro atributo que tiene Dios es la fidelidad. Y este atributo Dios nos lo da a nosotros, el poder ser fieles. Hay gente que le es fiel a varias cosas, a muchas cosas, pero viene Dios y dice, te doy este atributo. Otro atributo que tiene Dios es la paciencia. Nuestro Dios es paciente, desea que seamos pacientes, pero son atributos que Dios nos da. Le da a criaturas, le da a ángeles, le da a seres humanos, nos da estos atributos que son comunicables, bendito su nombre. Y la semana pasada vimos esta pirámide, y en esta pirámide el Señor nuestro Dios tiene nombres primarios con los cuales se da a conocer. El Señor nuestro Dios tiene nombres primarios y todo esto lo estoy tomando del libro Gotas de Doctrina, este cuadro de los nombres primarios de Dios. Y vemos el tetragramatón. De hecho, el canto de Yuhei Bauhei de Grace
tiene que ver con mi sermón, por eso lo estamos tocando, cantando, porque tiene que ver con esto que estamos estudiando. El nombre tetragramatón, sabemos que ese nombre se lo dio Dios a Moisés. Le dijo Moisés, ¿qué le digo a los hebreos? ¿Qué le digo a tu pueblo? ¿Quién me envía? Y Dios le dice, y le vas a decir, yo soy el que soy. Yo soy el autoexistente, y ese nombre se lo reveló Dios a Moisés. Y encontramos que ahí en Éxodo, Dios dice a los nombres de El Shaddai y en los nombres de Adonai y Elohim, estos tres nombres sí los conoció Abraham. Estos tres nombres de Shaddai, Adonai y Elohim, a mi siervo Abraham se los di a conocer. Pero Abraham no conoció el nombre tetragramatón de Yu-Hei Bau-Hei. Así que Dios, sus nombres, su vida, su plan, también lo va revelando Dios conforme pasan épocas, personas, tiempos, y Dios elaborando su plan. Vimos todos estos nombres que Dios tiene. El primer nombre que aparece en la Biblia es el nombre de Elohim, es el primer nombre que aparece ahí en Génesis 1:1 y dice Bereshit barat Elohim. Así que el Dios creador, el que tiene una existencia en tres o en distintas personas, es el primer nombre que aparece en la Biblia. Después encontramos en Génesis capítulo 15, cuando viene Abraham después de haber luchado contra las naciones y que Melquisedec le da pan y vino, viene Abraham y dice, Señor, ¿qué me has de dar si este Damaseno es el que está en mi siervo, ninguno nacido de mi casa? Y el versículo 2 dice, Señor, mi Dios, encontramos el nombre de Adonai. Dios le dice ahí, le revela, es la primera vez que aparece el nombre de Adonai, pero es otro nombre de Dios que significa Señor. Y después en los dos capítulos que siguen, cuando le dice Dios, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, ahí ese nombre es el nombre de Shaddai. Así que los nombres de Dios van siendo progresivos, nos los va enseñando Dios. Y cuando llegó el momento y el tiempo, el Señor nuestro Dios, a través del arcángel Gabriel, vino a una virgen y le dijo el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gloria a su nombre, porque le dice, le pondrá su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, gracias a Dios conocemos estos nombres, y les decía la semana pasada, hay un nombre que usted y yo no conocemos, y ese nombre que usted y yo no conocemos es el nombre de Emanuel. Sí, el ángel le dijo, o Isaías dice, pondrá su nombre Emanuel, que significa con nosotros Dios. Ese Emanuel lo conocemos aquí en el corazón, con nosotros Dios, porque está aquí, bendito su nombre, pero su nombre no lo conocemos porque es en el milenio cuando ese nombre y el Señor Jesucristo venga con su esposa y la gente va a decir, ahí está Emanuel, con nosotros Dios. Amén. Hay nombres que se van revelando y, por ejemplo, el nombre que aparecerá en los 144,000, porque es un nombre nuevo que ninguna más creación va a tener, es el nombre que Jesucristo vino a rescatar del trono de la gracia, ese nombre que tomó Abadón, y en las eternidades la esposa dará a conocer ese nombre. Gloria a Dios. Así que entonces tenemos estos nombres, y de estos nombres Dios a su creación, porque el cuadro que está atrás, esa divinidad, Padre, Verbo y Espíritu Santo,
A Dios le plació hacernos a usted y a mí de esa manera. Amén. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en el jardín del Edén, donde nos encontrábamos, nosotros teníamos esa comunión con Dios y era el plan de Dios, o el plan de Dios siempre ha sido y es ese. Es Dios, su creación terrenal, porque nos hizo del polvo de la tierra, pero sabemos que Dios también ahí tiene una hueste celestial. Y era Dios uniendo lo celeste, la creación celeste, la creación terrestre, y Él gobernando por encima de todo. Ese era el plan original de Dios. De hecho, es lo que vemos al final, es lo que vemos el futuro, porque así es el plan de Dios. Y entonces encontramos que hubo criaturas que a Dios le plació, que Dios quiso y les llamó Elohim, les llamó Ben Elohim, les llamó hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, estos Ben Elohim, estos hijos de Dios, tienen un plan, tienen un propósito. Y entonces vimos también este cuadro donde pongo el nombre tetragramatón de Dios, Yu, Hei, Bao, Hei, y vemos entonces en Dios estos seres creados por Él y les da atributos, les da cosas que Dios quiere darle. Y si Dios desea y dio a estos Elohim, porque eso lo vimos en el Salmo 82:1. Salmo 82:1 dice: Dios está en medio de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y ahí se leería en el hebreo: Elohim está en medio de los Elohim, y en medio de los Elohim Él juzga. Así que Dios, uno de sus nombres, Elohim, se los dio a seres que Él creó llamados Ben Elohim, porque aparte de estos Ben Elohim, existe la hueste angelical, ¿sí? Y también a esta hueste angelical Dios les dio atributos comunicables y les llama Dios ángeles, les llama Dios querubines, les llama Dios arcángeles y les llama Dios serafines, ¿sí? En ese lado, yo no pudiera decir si estos están encima de estos o estos encima de estos, porque cuando ahorita que veamos a los hijos de Elohim, los hijos de Elohim tienen una función. Por lo regular, cuando se habla de la hueste angelical, se les llama mensajeros. Tienen un propósito, tienen un plan en Dios y cada uno tiene una función. Pero la función de los hijos de Elohim es ser y estar como un consejo divino con Dios. Están en Dios, con Dios, y cuando Dios se va va a realizar algo, va a llevar algo a cabo, consulta con su consejo divino para consultar qué va a pasar con las naciones, con individuos, con personas, porque esa es la función y el trabajo que Dios les dio a estos Ben Elohim. Cuando veamos los significados de esta parte, vamos a ver que todo ello tiene que ver con territorio, tiene que ver con porciones, tiene que ver con legados, con cosas, con partes que Dios le dio, y tienen que ver precisamente con un consejo en donde Dios pregunta. Vamos a ver esa parte. Dios no necesita de nada, de nadie, porque Él puede hacerlo solo. No necesita nada, pero
una simple criatura como yo caída, viene Dios y dice, esa criatura que cayó, algún día la estoy conformando, porque va a ser mi esposa, porque va a estar arriba. Y hermanos, lo tremendo y terrible de esto a la esposa, Dios le va a dar atributos incomunicables, como fue el Señor Jesucristo. Jesucristo fue engendrado, tuvo que venir, y en el plan maestro de Dios, el proceso del camino hacia abajo. Gloria a Dios. Filipenses 2, siendo Jesús como Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, y se anonadó a sí mismo tomando forma de hombre, y hallado en la condición de hombre, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, y hecho en forma de siervo fue y murió en la cruz del Calvario. Y entonces dice ahí que esto fue para que Dios elevara a Jesucristo a las alturas, a su trono, a su reino, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Y entonces el Señor Jesucristo, el Cristo, introdujo a Jesús, esa humanidad, en esa deidad. Por eso Jesucristo está sentado hoy a la diestra del Padre con esa gloria no engendrada. Bendito su nombre. Por eso Él hoy puede coexistir, ser eterno y morar en cada uno de los corazones que estamos aquí. Y es lo que Jesús quiere ahora hacer con criaturas como usted y como yo. Bendito su nombre. Ir y estar allá y tomar atributos allá eternos, bendito su nombre, incomunicables, nos los quiere dar Dios, santo su nombre. No puedo, ¿verdad?, decir, wow, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Porque lo dice la teología, estos no los comparte Dios, pero a su esposa se los va a dar. Así que vale la pena seguir, caminar, venga lo que venga, permanecer, porque allá arriba, hermano, allá arriba es lo más grande, lo más alto que viene para nosotros, que viene para nuestras vidas. Por eso encontramos a quién se le llama Elohim en la Biblia. Por eso vuelvo a esa parte, Dios comparte este nombre de Elohim. Y número 1, se le da el nombre al Dios de Israel. El Dios de Israel es llamado Elohim. Ya vimos esto. Número 2, a los dioses con D minúscula del concilio divino. A los dioses con D minúscula del concilio divino. Ahí está Salmo 82, 1. También tenemos que se les dice Elohim a los dioses de otras naciones. Se les dice Elohim a los dioses de otras naciones. Vamos a Deuteronomio 11, 26 al 28. Deuteronomio 11, 26 al 28. ¿Lo tenemos? Dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido.
Esa palabra dioses que está ahí en el versículo 28, ¿qué palabra cree que es? Elohim, hermanos, Elohim. Entonces, un hebreo va a leer que esos dioses son Elohim. Ellos no habría problema porque leen el hebreo y dice ahí Elohim. Por eso Elohim se le llama a dioses de otras naciones. Vamos, por favor, al primer libro de Reyes 11:33. Primer libro de Reyes 11:33. Se los di la otra vez, pero vamos a ver ahí nuevamente a estos dioses de otras naciones. Primer libro de Reyes 11:33. Y cuando estamos hablando de Elohim, no estamos hablando de su nombre de Yuhei Bauhei, ni del Shaddai, ni de Adonai. A este consejo Dios les dio esta parte de Elohim. ¿Estamos de acuerdo? Dice el 11:33. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, y a Chemos, Elohim de Moab, y a Moloch, Elohim de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis derechos, como hizo David su padre. Entonces vemos a los dioses de otras naciones siendo llamados Elohim. También hay otros a los cuales Dios llama Elohim, y estos son los Shadim, que son demonios. Deuteronomio 32, versículo 17. Deuteronomio 32, versículo 17. Gracias, Jesús. ¿Lo tenemos? Dice así, Deuteronomio 32, 17. Sacrificaron a los diablos Shadim. Sacrificaron a los Shadim, no a Dios. A dioses, ahí diría a Elohim, que no habían conocido. A nuevos Elohim, venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Y cuando se habla de estos demonios Shadim, tiene que ver con posesión, territorio que estos diablos Shadim tienen. Ahorita vamos a ver cómo es que estos Elohim, no llegaremos hoy, cómo se corrompieron, porque tenían una función. ¿Qué función era la que tenían? Ahorita lo vemos. También Dios le llama Elohim a seres humanos ya fallecidos. Dios les llama Elohim a seres humanos ya fallecidos. Vamos al primer libro de Samuel 28:13. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 13. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Aquí está Saúl persiguiendo a David. Ya vienen los filisteos, Dios no lo oye y llega al grado tremendo Saúl de desviarse, equivocarse, que va y consulta a la pitonisa de Endor. Y en el versículo 13, el 11 dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Que tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto Elohim que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto,
Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y aquí, en una parte con este versículo, hay algo, Dios quiere que la esposa sea creadora. Los Elohim, bueno, Dios Elohim, su nombre que aparece en Génesis, es un nombre creador. Estos Elohim, el otro lado, es que esa parte de ser creadores no se las dio. Y lo vamos a ver qué es lo único que les dio Dios a estos Elohim. Pero vemos a Samuel levantándose, bendito su nombre, y teniendo este nombre, amén, este brillo, esta gloria de un Elohim, amén. Gloria a su nombre. La mujer era una engañadora, hablaba con espíritus engañadores, ¿por qué no mencionarlo? Elohines, ¿verdad? Pero en esta ocasión saber que subió Samuel teniendo, bendito su nombre, esta parte de Dios. Amén. Entonces tenemos que hay otra porción de seres que también se les llama Elohim y son los ángeles. Esta porción la vamos a ver más adelante, pero son las 6 cosas creadas que también Dios les dice Elohim. Estos Elohim, este es su propósito, fueron creados para estar con Dios en un concilio divino y tomar decisiones sobre los hombres y las naciones. El propósito de haber creado este consejo divino, Dios, estos Elohim, fueron creados para estar con Dios en un concilio divino y tomar decisiones sobre los hombres y las naciones. Vamos, por favor, al primer libro de Reyes, 22, del 19 al 23. Primer libro de Reyes, 22, 19 al 23. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gracias, Jesús. Aquí la historia que tenemos es el rey Josafat y el rey Acab, y Siria los está atacando, y Dios ya decidió la suerte de Acab. En esa parte omnisciente de Dios, ¿qué es lo que Dios escribió? Porque si a lo mejor alguien dice, bueno, esa parte Dios cuando escribió nuestro libro, Él puso el cordel de nuestra vida y Él escribió todas las cosas siendo omnisciente. Y aquí ya la suerte de Acab ha llegado a su momento, pero la muerte de Acab pudo haber sido hecha diferente o distinta si él hubiera caminado con Dios, porque hay reyes que caminaron con Dios, murieron en Dios y murieron en su panteón ahí en Jerusalén con todos los reyes. Por ejemplo, hubo reyes que la Biblia dice que los enterraron como enterrar un burro, que escarbaban y no sabían dónde quedaba el burro. Es lo que escribe Dios, cómo vamos, o el tiempo, el momento en que vamos a morir. Pero, ¿cómo va a ser a la vida, a la manera en que nosotros vivimos? Dios pregunta a este concilio divino. Primer libro de Reyes 22, 19 al 23. Si hay alguna pregunta, ahorita que leamos, puede usted también decirme. A lo mejor, y Dios a usted le está diciendo algo más y podemos ponerlo aquí. Amén, porque no es que lo sepa todo, pero esto es lo que encontramos. Lo tenemos. Aquí está también Micaías, el profeta,
profetas que tiene Acab le dicen, tú sube y vas a vencer. Y Josafat dice, oye, no tenemos un hombre de Dios a quien preguntarle, porque ni Acab estaba convencido de los profetas que él tenía al lado. Llega Micaías y le dice, sube, vas a vencer. Y le dice Acab a Josafat, ¿ya viste? A este no lo quiero porque siempre me profetiza mal. Y entonces viene este profeta Micaías y le dice, bueno, ¿quieres saber lo que Dios dice? Presta atención. Entonces 19, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su diestra y a su siniestra. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y púsose delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, inducirlo has, y aún saldrás con ello. Sal pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Amén. Dios lo escribió que Acab moriría, pero él pregunta cómo iba a ser a su concilio divino. Amén. Si estamos de acuerdo, si lo podemos ver, Dios escribe el momento del cordel de mi vida, pero va a preguntar a su concilio divino. Y sí, viene y va a ser de acuerdo a mis decisiones. Vamos a verlo ahorita un poquito más, cómo está esto, pero el Señor estaba en su trono y le pregunta a este concilio divino cómo debía de ser. Vamos a Daniel 4, versículos del 13 al 17. Daniel 4, versículos del 13 al 17. Gracias, Jesús. Daniel 4. Dale a la imagen, hija. Daniel 4, versículos 13 al 17. Es el rey Nabito, el rey Nabucodonosor, que había tenido un sueño. Dios lo ha prosperado, lo ha hecho grande, pero tiene este otro sueño, y ninguno de sus magos que tenía ahí le interpretaban, y curiosamente no llamó a Daniel, pero viene Daniel y le dice esto, ¿verdad? Daniel 4, 13 al 17, ¿lo tenemos? Veía en las visiones de mi cabeza en mi cama, he aquí que un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, cortad el árbol y desmochad sus ramas, derribad su copa y derramad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte con las bestias, con la hierba de la tierra. Su corazón sea mudado de corazón de hombre, y séale dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia que está en el 17 es por decreto de ¿quién? De los vigilantes, y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él
al más bajo de los hombres. Amén. Así que todo este sueño, todo esto fue y vino la sentencia por decreto del concilio divino que tiene Dios. Dice el Salmo 82:1, Elohim, Dios está en medio de sus Elohim y él juzga en medio de los Elohim. Y les pregunta, oigan, nuestro Nabucodonosor, porque fue lo que Dios escribió, va a tener una soberbia, un orgullo, y a Nabucodonosor yo quiero tratar con él. Es lo que Dios escribió en su omnisciencia, pero cuando llega el momento, al ver lo que Nabucodonosor estaba haciendo, viene Dios y pone su concilio divino y pregunta. Y entonces el concilio divino manda, bendito su nombre, en sueños a un vigilante a mostrarle el sueño a Nabucodonosor, y entonces viene la sentencia de lo que Nabucodonosor iba a pasar en su vida. Sigamos leyendo, dice, yo el rey Nabucodonosor, el 18, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. ¿Qué palabra cree usted que es ahí? Elohim, muy bien. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, estuvo callando casi una hora y sus pensamientos lo espantaban. El rey habló y dijo, Belsasar, el sueño ni su declaración no te espante. Es que Daniel vio, y es como si aquí, gloria a Dios, ¿verdad? Alguien tuviera esa parte de saber interpretar y profecía, y que dijera, pastor, prepárese porque mañana se va a morir, ¿verdad? Y a lo mejor sería difícil, pastor, ¿cómo le digo que mañana se va a morir, verdad? Pero bueno, aquí le iba a decir Daniel, pues cosas tremendas. Dice, no te espante. ¿Dónde estoy? 19. El rey habló y dijo, Belsasar, el sueño ni su declaración no te espante. Respondió Belsasar y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su declaración para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y que su altura llegaba hasta el cielo y su vista por toda la tierra, y cuya copa era hermosa y su fruto en abundancia, y que para todos había mantenimiento en él, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu señorío hasta el cabo de la tierra. Y cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la declaración, oh rey, y la sentencia del Altísimo, amén, que ha venido sobre el rey mi señor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo dará. Amén. Dios decide quién gobierna y quién no. Y estos entes santos pasan el decreto de cómo actuar
con el territorio, los hombres y con el aval de Dios, y estos miembros dan una sugerencia y Dios lo aprueba. Dios no necesita ayuda, pero es la manera preferida de Dios de cómo maneja el cosmos. Es la manera en cómo Dios maneja el cosmos. Su modus operandi de Dios es así y los usa para hacer su voluntad. ¿Y a quienes usa? Tanto humanos como Nabucodonosor, como un consejo divino. Amén. Dios ha emitido este decreto y estos vigilantes lo llevan a cabo. Dios determinó el juicio de Nabucodonosor y ellos decidieron cómo iba a realizarse este juicio. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Dios decide este decreto y estos vigilantes llevan a cabo lo que Dios determinó, el juicio de Nabucodonosor, y ellos decidieron cómo iba a realizarse. Puede bendecir, puede glorificar, puede darle gracias a Dios, santo su nombre. No necesita de nada ni de nadie, recordando que un atributo que Dios comunica es la justicia. Amén. Ese atributo Dios sí lo da y lo comunica. Si Dios, porque entonces viene la pregunta también, si Dios conoce el futuro, si todo ya está determinado y ya está todo escrito, entonces pudiéramos decir, no existe la voluntad propia, no existe la voluntad propia, pero gracias a Dios por la escritura, nosotros tenemos cómo es que pasa esto. Primer libro de Samuel 23. Primer libro de Samuel 23, versículos del 10 al 23. Y aquí vemos a Saúl persiguiendo a David. Lo busca para su vida. David ya fue ungido por rey y Saúl busca para matarlo. Y aquí vemos lo que Dios escribe a lo que pasa, porque tenemos una libre voluntad, un libre albedrío. Lo tenemos, versículo 10 al 13 dice, dice el 8, y convocó Saúl todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner cerco a David y a los suyos. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod, y el efod tenía el urín y el tumín. Amén. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Y pregunta David, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como tu siervo tiene oído? Jehová Dios de Israel, ruégote que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, te entregarán. Entonces, cuando Dios hizo los libros, cuando Dios hizo cada vida, Dios escribió, en este tiempo Saúl sí va a perseguir a mi siervo David. También escribe Dios, y los de Keila lo van a entregar. Ese era lo que escribió Dios en su omnisciencia. Pero aquí vemos la parte divina, la parte donde el Señor nuestro Dios, usted y yo, tenemos ese libre albedrío. ¿Por qué? Porque viene David, pregunta a Dios, y en medio de lo que Dios escribió, David, al haber preguntado a Dios, él escapa, él huye. Era algo que debía pasar
en lo que Dios escribió, pero hay una libre voluntad en donde donde Saúl y los de Keila, al estar haciendo lo incorrecto y lo malo, viene Dios y dice, estos pueden obrar de esta manera, pero yo voy a salvar a David, mi siervo. Amén. Lo que estoy tratando de decir es que lo mismo que a veces le pongo, Dios, me gusta robar, y viene Dios, me salva, y vuelve a poner Dios la prueba, y pone que una hermana deje ahí 5,000 pesos, y yo diga, y pueda decir yo, es mi oportunidad tomarlos. Pero puedo saber que ahora Dios me está viendo, Dios está obrando en mi vida y digo, no, yo elijo el reino celestial, elijo por Dios y no robo estos 5,000 pesos aunque estén en mi mano. Dios lo escribió que usted iba a poner 5,000 pesos. Ajá. Y si se los roban, el otro lado que a lo mejor yo decido mal, la decisión de usted en esa parte era no estarse diciendo, ¿y por qué los dejé? ¿Y por qué los puse? Sino saber, Dios, tú tienes un plan, tú eres justo, tú sabes lo que vas a hacer, me duele esto que perdí, me duele esto que tengo, pero Señor, si algo me estás librando, si algo estás haciendo para que esto que está pasando en mi vida, Señor, ayúdame, yo quiero saber tu cabeza, tu gobierno, tu soberanía. Y es porque Dios tal vez preguntó a los Elohim, Señor, a Oscar que es ladrón, ya es tiempo de que vaya a la cárcel, ¿no? Pero Señor, vas a usar a la hermanita dejando 5,000 pesos. Es tiempo que Oscar vaya a la cárcel. Si yo lo robo, entonces Dios va a mover todo, aparecerá la policía, me entregarán a la cárcel y usted recupera sus 5,000 pesos. Amén. Pero ocurre que yo no los tomo porque decido por Dios, gloria a Dios, ni usted pierde sus 5,000, ni yo me voy a la cárcel, pero Dios tiene un plan ya escrito, amén, pero aún en ese plan decidimos usted y yo, y un concilio divino, bendito su nombre, que viene, que obra y que actúa y que dice, es tiempo de probar a Oscar, si Oscar en verdad ya no roba, si en verdad te sigue Dios. Me estoy dando a entender cómo actúa Dios con este concilio divino. Bendito su nombre. Aquí Keila iba a entregar a David, aquí Saúl iba a perseguir a Keila en este lugar, pero viene Dios y le dice, yo tengo un plan para ti, David, vas a llegar al trono, vas a llegar a ser el rey de Israel. No es tiempo aquí que tú mueras, no es tiempo de que aquí tú fallezcas. Dios preguntando tal vez a su concilio divino, y viene el concilio divino y dice, bueno, veamos, Señor, pon a Abiatar con él, porque Abiatar va a tener el Urín y el Tumín, y le va a decir, huye David, sálvate. Si vienen los de Keila, si viene Saúl, huye David, escapa con tus hombres, porque tengo un plan con tus hombres y contigo, bendito su nombre. Pero a Dios le agrada preguntar a su concilio divino acerca de las cuestiones humanas, de lo que viene, de lo que pasa, bendito su nombre. David es informado, gloria a Dios. Gracias, gracias Jesús. Gracias, gracias. Así que no es que todo esté predestinado, me doy a entender. Sí, en la eternidad pasada sabemos que elegimos por Dios, amén, porque hubo una elección, pero Dios nos vuelve a poner en esta tierra a que volvamos a elegir. Dice la escritura, hay una esposa, amén, que está gritando en Apocalipsis, el novio, la esposa dicen, ven, amén, pero Dios dijo, tal vez en la eternidad escogimos, pero volvemos a escoger aquí, volvamos a escoger aquí de manera correcta, de manera, bendito su nombre. Gracias, gracias, gracias. Ok, entonces vamos a la cosmovisión de Deuteronomio 32. Vamos a leer, por favor, el versículo 8. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Sí, Deuteronomio 32, versículo 8.
Deuteronomio 32:8. Lo tenemos. Hemos ido ahí, pero vamos a ver, dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las gentes, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Esto es lo que dice nuestra versión 1909, pero esta versión, este versículo en la Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas dice de esta manera: cuando el Altísimo dio a cada pueblo su tierra, cuando repartió a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Y la Biblia de Jerusalén 1976 dice así: cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Entonces estos Elohim, su concilio divino, su consejo divino, Dios a estos seres les repartió, les dio posesión, algunos de un continente, algunos de una nación, algunos de un pueblo, algunos de algo chiquito, pero Dios les dijo: hey, les reparto a ustedes las naciones, ¿sí? Les reparto a ustedes territorios, les reparto a ustedes a los hijos de Adán. Cuando yo pregunte, porque Dios, su pensar siempre fue, cuando por ejemplo puso a Adán, que de ahí se reinara, se gobernara y todo estuviera de manera eterna. Cuando Dios creó a Lucifer, dijo: es mi ángel, que lo hice conforme a un sello, conforme a esta proporción de sabiduría, le puse toda esta belleza y estuvo con Dios. Lo mismo estos Elohim. Dios en Génesis hace, obviamente desde el inicio, hizo su creación, 3 creaciones, somos la cuarta, y Dios dijo también a estos Elohim: les reparto, les doy esta porción. Dice Génesis 2:7 que Adán tenía que enseñorearse sobre la tierra. Tenía que enseñorearse, y de esta misma tierra fuimos creados usted y yo. Y de ahí, por eso que tenemos que enseñorearnos de la tierra a través de Cristo, que la está conquistando. Pero obviamente sabemos usted y yo de Leviatán, de padre maldad, de madre maldad, de Abadón. No vamos a llegar ahí, pero Génesis 6:1, cuando dice: y los hijos de Elohim vieron a las hijas de los hombres, la hermana dice que estos Elohim, o estos seres que Dios les repartió la tierra, con este Abadón, con este madre maldad y padre maldad, no se habían corrompido, sino fue hasta que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y con estos seres humanos, que las hijas de los hombres, es cuando cayeron estos seres. Lo dice en un estudio de la hermana, pero a estos seres Dios les repartió. Amén. No se pervirtieron en las otras creaciones, pero hasta con nosotros se pervirtieron. La Kadosh, la israelita mesiánica, la Biblia israelita mesiánica dice: cuando Elión dio a cada nación su herencia, cuando él dividió los hijos de Adán, él asignó las fronteras de los pueblos de acuerdo al número de los malachim de Elohim. Deuteronomio 32:7.
Quiero que leamos, por favor, el versículo 9, ¿sí? Leamos el versículo 9 en nuestra versión. ¿Cómo dice? Porque la parte de Jehová es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. Ok, le voy a poner otra versión para que vea lo que dice. La Biblia, ahí es no me acuerdo de bueno, ahorita les digo, pero dice así, porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob es su herencia asignada. Deuteronomio 32, 7. Lo que está diciendo Dios aquí es que sí, a las demás naciones Dios les dio su porción a estos Elohim, pero viene Dios y dice, yo voy a escoger una herencia. Yo voy a escoger a Jacob, yo voy a escoger a un hombre llamado Abraham, y ese hombre Abraham voy a sacar un pueblo, y de ese pueblo que tiene descendencia de las estrellas y de la arena del mar, porque no solo físicamente, sino también hijos espiritualmente de un pueblo, de una nación, de los descendientes de Abraham, de Jacob. Yo Dios voy a ser su herencia, yo Dios voy a ser su Elohim, yo Dios voy a estar con ese pueblo, yo Dios voy a estar con ellos, bendito su nombre, aleluya. La Nácar Colunga dice igual, pues la porción propia de Yahvé es su pueblo, su lote hereditario es Jacob, bendito su nombre. Sí, la porción para un pueblo es Yahvé, la porción para un pueblo, su heredad es Jacob, bendito su nombre. La Biblia Oro de la Torre Samá dice de esta manera, porque el Señor escogió a estos como porción suya, tomó a Jacob por herencia propia. Shahandaribasaya, Shahaya. Y la Kadosh dice de esta manera, y su pueblo Jacob fue la porción de Yahweh. Israel, él era la línea de su herencia. Andaribasaya, Sharabasaya. Termino entonces con esto. Gloria a su nombre. Aquí pongo una balanza y dice esta balanza, entonces tenemos naciones repartidas o dadas en herencia a los Ben Elohim, ¿sí? Naciones repartidas o dadas en herencia a los Ben Elohim. Y el otro lado de la balanza, Jacob, Abraham, su pueblo, la herencia de Jehová. Amén. Jacob, su pueblo, la herencia de Jehová. Bendito su nombre. Mire, estos Elohim cayeron en Génesis 6, lo vamos a ver la semana que viene su caída, pero desde entonces, desde este punto, existe ese lado de estos Elohim rebeldes tomando porción de estos pueblos, de estas naciones, y obviamente estos Elohim, al ser con D minúscula, dioses, y Elohim lo que pide para él es la adoración, es la alabanza, es la gloria hacia él. Y entonces estos Elohim lo que hacen es darse para ellos mismos a las porciones, a las naciones que les fueron asignadas, darse para ellos mismos la gloria y la alabanza, darse para ellos mismos la adoración y la exaltación, llevando a todos estos territorios, naciones, a la adoración a ellos y no a Dios. Pero viene Dios y dice, yo escogí una porción, Shahan Naribasaya, yo escogí un pueblo, yo escogí a gente, a alguien que en medio de que estén, en medio de tal vez
en alguna posesión de algo o de alguien, a mí me van a dar la gloria, a mí me van a dar la honra, a mí me van a dar la adoración y me van a reconocer como el único Dios grande y verdadero que se merece la gloria y la honra y la adoración y la alabanza y la grandeza, y es mi pueblo escogido. Shahanda Ribasaya, Ribasahaya. Oh, por eso de ahora es la batalla. Vamos a ver la rebelión de la Torre de Babel con los Elohim, y vamos a ver cómo el Pentecostés fue el venir Dios, y ahora a través de nosotros y a través del Evangelio conquistar las naciones de manera espiritual, hablándole a otra persona que estábamos antes usted y yo en posesión de estos Elohim. Pero vino alguien, sí, vino alguien, un hijo de Dios a hablarme y a decir: hey, no estás en el reino correcto, vente al reino correcto, el reino de Dios. Y entonces usted y yo nos pone Dios para conquistar su pueblo, para conquistar las naciones de manera espiritual, porque cada vez que usted rescata un alma, le quita una porción de esos Elohim y lo hace posesión de Dios, lo hace posesión de su herencia, de su heredad. Así que ya estamos aquí, bendito su nombre, ya hemos llegado para estar aquí, ya somos la herencia de Él, y estos Elohim lucharán, pelearán, pero nosotros, lo que Dios nos pide y nos dice, ya somos su herencia. Jehová va a pelear por nosotros, Jehová es nuestra herencia. Hay cosas que estos deciden, pero nosotros seguimos decidiendo por Dios, gloria a su nombre. Y entonces Él viene, Él va a intervenir. Y habrá en esta lucha cósmica, en esta lucha espiritual que existe, estamos del lado ganador. Estamos del lado del Señor nuestro Dios, bendito su nombre, gracias. Y el final es que juzgaremos a estos Elohim. Dios va a expulsar a estos ángeles rebeldes Elohim, y dice la escritura: hey, tú te di una mina, hey, hiciste 5, 10 minas, reina sobre 10 ciudades, reina sobre 5 ciudades. Hermano, Dios nos va a dar esa naturaleza también de Elohim para hacer ahora el trabajo que no quiso hacer, su concilio divino, y en la eternidad Dios preguntándonos de las creaciones futuras: ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Gloria a Dios. Hermano, queda, no vamos a estar tocando el arpa ya en la eternidad. Vamos a hacer cosas grandes con Dios, consultando, porque en Dios, para manejar el cosmos, usa un concilio divino. Hoy está usando a estos, pero Dios viene y dice: hey, tú eres mi herencia, Jacob, porque tengo grandes planes y cosas para ti, porque hay cosas increíbles, pero sigue conquistando, sigue permaneciendo en la herencia que Dios te da. Podemos alabar, podemos bendecir, podemos glorificar, porque el día de hoy hay una lucha, el día de hoy hay una batalla. Hey, Jacob, su pueblo, herencia de Jehová, contra las naciones, o estos Elohim que se rebelaron y que tienen tener el control, pero hay un Dios que está con nosotros. Levanta tu voz y dile a Dios gracias, y alábale y exáltale y dale gracias y glorifícale y dile: Señor, aquí está nuestra vida, aquí están nuestras manos, nuestro ser. Y mire, nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué quisieron estos Elohim con nosotros al unirse con las hijas de los hombres? Es porque algo no les dio Dios, gloria a su nombre. Padre, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos, Dios, lo que tú, como tú manejas el cosmos, el universo, tu plan maestro. Primeramente decidiste, Dios, engendrar a tu Hijo, de igual manera hacer una hueste celestial, tronos, principados, potestades, Dios, para gobernar el cielo. Pero también nos hiciste lo terrenal.
Hiciste a un ser humano a tu imagen y semejanza. Y en tu plan maestro a este barro, a nosotros, a tu pueblo. Por eso viene David y dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitables. Y es hermosa la heredad, es hermosa la herencia que me ha tocado. Hermano, Dios decidió esa herencia a tu vida. Tal vez estos ángeles luchan por tu herencia que Dios te dio. Pero hermano, no dejemos de esta herencia. Somos herencia de Dios. Y apartarnos es irnos a la herencia de estos Elohim. Con estos Elohim que nos engañarán, nos mentirán, pero estamos nosotros en el lugar verdadero, lo encontramos a Él, ya pertenecemos a su reino. Padre, gracias por tu verdad. Gracias por cómo decides tú, Señor, pero en medio de eso nos permites un libre albedrío de decidir por ti o no decidir por ti, Señor. Y aquí está al menos mi vida, mi casa y yo serviremos a Jehová. Aquí está, Señor, mi vida y quiero, Dios, lo que tú planeaste e hiciste para nosotros. Gracias por tu iglesia. Que también decidan, Señor, y que decidamos juntos seguir aquí, caminar en esta manada pequeña, en este reino tuyo, Dios, dándote a ti la gloria y la honra, y no teniendo otros dioses, no teniendo algo más que no sea solamente tú. Guarda nuestro corazón, guarda nuestro ser, guarda nuestra vida. Te damos gracias por tu palabra, llévanos con bien, sabiendo que día a día nos levantamos para luchar, Señor, para pelear, para seguir teniendo posesión de ese reino, Dios, porque esta lucha sigue hasta que tú vengas. Y aquí estamos, estaremos permaneciendo en estos días y en este tiempo, sabiendo que tú vienes presto, tú estás a la puerta, Dios. Guarda la salida y la entrada de tus hijos. Nada se mueve, obviamente, Señor, si no es tu voluntad. Nada se mueve, Señor, a menos que tú lo decidas, porque tú eres quien gobierna, quien reina, y a quien quiere Dios le das, no le das, lo pones o no lo pones, sigues siendo tu cabeza y soberanía. Salimos de este lugar, no de tu presencia, llévanos con bien. Y al salir de este lugar nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Dios les bendiga y seguimos la otra semana.